Hola a todos y a todas. Esta es una charla para los y las estudiantes de Salud y Sociedad de la Arturo Jaureche para el seminario de los lunes. Como este próximo lunes, eh, que viene a ser 5 de junio del 2023, no voy a poder estar presente. Quedamos con Martín Silverman, que yo les iba a grabar una charla no muy larga sobre el tema del día, que es depresión. Ustedes van a tener un texto para leer y esta charla no reemplaza al texto, sino que lo complementa. Seguramente algunas cosas que ustedes leyeron las van a escuchar de vuelta, algunas otras no, y la idea es ir generando material para un debate. Ustedes tendrán después, cuando se termine este pequeño video que no va a durar más de 20-30 minutos. La depresión. La depresión es un gran tema en este momento en salud pública a nivel mundial. Ustedes saben que la pandemia de coronavirus, que nos tomó a todos de sorpresa, sigue siendo un elemento que nos llamó especialmente a todos los trabajadores de la salud del mundo la atención en relación a la salud mental en general. Por la cuarentena, por el encierro que padecimos, pero que necesitamos también, que salvó tantas vidas en las grandes ciudades de todo el globo, por ese fenómeno inédito que fue la pandemia y además la primera pandemia de la era digital transmitida en forma permanente por los medios electrónicos, que generó tanta ansiedad, que generó cuadros eh, psiquiátricos de distinta índole y también reacciones normales, y que visibilizó uno de los problemas más serios de salud pública que hay en el mundo en este momento, que es la depresión. Para el año 2050, dentro de 20 y pocos años, a la vuelta de la esquina, ustedes van a estar ejerciendo, todos y todas van a estar ejerciendo la profesión, la depresión se va a transformar por el aumento que tiene en este momento en la principal causa de morbilidad, es decir, de enfermedad en todo el planeta. Esto según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, institución global dependiente de las Naciones Unidas. ¿Esto qué significa? ¿Por qué nos estamos deprimiendo tanto? Lo podemos discutir en algún otro momento, pero como mínimo podemos decir que hay un gran fracaso civilizatorio. Hemos estado construyendo y diseñando un mundo, digo en primera persona del plural porque todos formamos parte del sistema de alguna manera, aunque no tengamos las mismas responsabilidades. Hemos diseñado un mundo que no es el mejor para todos y todas, un mundo con grandes fallas. Ya lo podemos discutir un poco más adelante, tal vez. Vamos al punto de la charla de hoy. Primero, depresión no es tristeza. Tristeza, la tristeza forma parte de la depresión como síntoma, pero tristeza no significa depresión. Muchos utilizamos la palabra depresión en un sentido cotidiano. Ay, los domingos a la tarde me deprimo. No es correcto ese uso técnico, sí coloquial, pero no técnico de la palabra depresión. Como tampoco es correcto desde el punto de vista técnico decir tengo muchos TOCs. Yo tengo muchos TOCs. No, el trastorno obsesivo compulsivo, que ustedes estudiarán más adelante, es uno, no son muchos, no son pequeñas mañas que uno tiene en la vida cotidiana. Tenemos una tendencia a patologizar, a utilizar lenguaje médico y a darle el carácter de patológico a un montón de reacciones, actitudes y sentimientos que son pertinentes, que son el resultado del funcionamiento normal del psiquismo humano. Entonces, depresión no es tristeza, y tristeza sola no es depresión. La depresión es una enfermedad. Podemos pensarla como un síndrome para estudiantes de medicina, un conjunto de síntomas y de signos.
Vamos a detenernos un ratito en esta pregunta. ¿Qué es la tristeza? Todas y todos sabemos qué es la tristeza, pero vamos a dedicar un ratito más a perfeccionar la definición. Tristeza es un sentimiento normal, de la paleta de sentimientos normales, diarios, cotidianos que tenemos los seres humanos. Cada concepto está siempre cargado de los significados anteriores, de los significados históricos, y que va acumulando a medida que pasa la historia, y también de las valoraciones positivas o negativas a lo largo de los siglos. Ustedes saben que para que un concepto exista, para que esa unidad mínima del pensamiento exista, tiene que existir la palabra que lo designa. Por ejemplo, en el siglo XIX no existía el concepto de infancia. Por lo tanto, la infancia no existía. No existía el concepto de ecología, ¿sí? El concepto de género. Entonces, a veces cuando pensamos históricamente o leemos autores que ya no viven, tenemos que hacer un ajuste para no equivocarnos e incurrir en lo que llamamos anacronismo, que es ir con el presente al pasado y analizarlo con los conceptos del presente. Hay descripciones muy antiguas de la tristeza. Por ejemplo, Hipócrates, ustedes habrán escuchado hablar de Hipócrates, supuestamente el padre de la medicina, bla. Hipócrates de Cos vivió 5 siglos antes de Cristo, es decir, hace 25, 26 siglos de aquí para atrás. Hipócrates hablaba de los 4 humores. Humores se refiere a sustancias. La bilis negra era la tristeza. Estos 4 humores eran sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra. Tomen nota de paso, no tomen nota de cuaderno, quiero decir, presten atención al hecho de que se usaba la palabra humor y de su trayectoria histórica de humor. Cuando hoy uno dice estoy de mal humor, y es una palabra que viene como mínimo de la antigua Grecia. Hay muchos escritos históricos y filosóficos sobre la tristeza, por ejemplo, el Tratado de las Pasiones de Tomás de Aquino. Esto ya estamos en el siglo XIII, ¿sí? Hoy la tristeza es una de las emociones, de nuestras emociones básicas, un sentimiento normal. Uno no puede estar todo el tiempo alegre. La persona que está todo el tiempo alegre o está careteando o está evitando darse cuenta de alguna tristeza. Hablamos de tristeza en contraste con la alegría, ¿cierto? Tampoco se puede estar, como dijimos, siempre alegre ni tampoco siempre triste. La depresión, pensada desde el siglo XXI, desde hoy, desde la actualidad, podemos decir que es un estado patológico, es decir, una enfermedad. Decimos trastorno del estado de ánimo, los psiquiatras. Hay muchos trastornos del estado de ánimo, no solamente la depresión, y en algunos casos la depresión forma parte de otros cuadros un poco más complejos, en donde existen también otras cosas. El síntoma, ustedes ya saben la diferencia entre signo y síntoma, así que no se las voy a repetir, pero los síntomas son referidos por la persona que nosotros llamamos paciente o consultante o usuario. En cambio, los signos nosotros los podemos ver, los podemos objetivar. Un enrojecimiento, un tumor, ¿sí? Una pelotita es un signo. Una pupila que se contrae y que se dilata o que se queda paralizada es un signo. En cambio, la tristeza es un síntoma. En salud mental casi todos son síntomas. La anedonia es la incapacidad de disfrutar de aquello que habitualmente se disfruta. La palabra viene de an, no, prefijo negativo, y hedonia, alegría, felicidad, disfrute. Anedonia, habrán escuchado hablar del hedonismo, que es esa corriente filosófica que contempla que la vida debe ser disfrutada todo el tiempo. Anedonia es la incapacidad de disfrutar de aquello que a uno siempre le dio alegría o felicidad. Otros síntomas de la depresión son
tristeza constante, decaimiento, irritabilidad. La irritabilidad, ninguno de estos síntomas es específico, puede estar, puede no estar. Antiguos médicos llamaban a la depresión la enfermedad de las 1000 caras. En inglés hay un tipo de depresión que se describe en personas ancianas en donde la irritabilidad es uno de los principales síntomas y ellos lo llaman anger depression, depresión enojada, con bronca. También otros síntomas pueden ser la sensación de malestar, de impotencia, de no poder, de frustración, menor rendimiento en el estudio, en el trabajo, en el deporte, y todo esto es independiente de que su causa sea conocida o no conocida. No hay ninguna duda de que la depresión tiene un componente biológico y también un componente psicológico y también un componente social, sociopolítico. En la medicina tradicional se diferencia la depresión primaria de la depresión secundaria. Antes se decía endógena a la primaria y exógena a la secundaria. Hoy no usamos más esos términos, pero es probable que ustedes los escuchen, entonces vale la pena que sean pronunciados. Endógena, exógena. La depresión primaria es la depresión que nace como enfermedad en sí misma. La persona se deprime y no sabe por qué. La depresión secundaria puede ser secundaria a un gran trauma proveniente de afuera, por ejemplo, gran accidente en la ruta donde uno tiene muchas pérdidas muy importantes y uno puede caer, quebrarse y caer en un estado depresivo. O secundaria también puede ser secundaria a alguna enfermedad del cuerpo. Ustedes saben que la división entre mente y cuerpo es una división artificial. Es una división artificial. Sin embargo, en la filosofía occidental, esta división está muy arraigada y nos lleva a pensar todo el tiempo a los médicos, esto es orgánico, esto es psicológico, esto es mental, esto es del cuerpo. Eso se llama dualismo, como si los humanos estuviésemos compuestos de dos materiales distintos que están pegados por algo y que viajan juntos en el tiempo, pero son de naturaleza diferente. En realidad nos está faltando todavía una teoría monista que junte lo orgánico con lo psicológico, con lo cultural y con lo histórico y que nos dé una mejor herramienta explicativa de algunas de las cosas que nos pasan. ¿Por qué secundaria a causas médicas? Porque hay un montón de causas médicas que pueden debutar con una depresión y confundir al profesional o acompañar con depresión. Por ejemplo, la anemia, el déficit de hierro, de capacidad de transporte de hierro en la sangre, algunos cánceres, el hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides que está en el cuello y que regula el metabolismo basal funciona en menos, y una gran cantidad, la lista es larguísima, también enfermedades cerebrales, demencias, es decir, trastornos cognitivos más asociados al envejecimiento, pero que pueden aparecer en gente más joven. Entonces, el médico psiquiatra, cuando tiene una persona enfrente con un síndrome depresivo, entre otras cosas se pregunta cómo está funcionando ese cuerpo y le pide una batería de estudios complementarios, una mínima recorrida, más una consulta y un llamado con el médico clínico y a veces con algún otro especialista si el paciente tiene alguna patología cardiovascular, endocrinológica, etc. Error muy común que cometemos todos es pensar que la depresión se arregla con fuerza de voluntad. Dale, metele, vos podés, levantate de la cama, sacame esa cara de culo, vos tenés que ponerte bien, siempre fuiste una persona fuerte. La persona deprimida no puede arreglar el problema con fuerza de voluntad ni con buenos deseos, aunque por supuesto siempre le viene bien un abrazo, una ayuda, una oreja, una caricia.
porque estamos hablando de una patología. En cambio, la tristeza, que no es depresión, que puede tener otra causa, muchísimas causas, por ejemplo, el desamor, el amor no correspondido, estoy enamorado de una persona y esa persona no está enamorada de mí, eso me puede poner triste, pero no necesariamente me va a deprimir. ¿Cuándo hay que consultar? Primero es importante decir que la consulta no necesariamente se tiene que hacer directamente al especialista en psiquiatría o al licenciado en psicología. Siempre hay que empezar de abajo para arriba en la escala de complejidad, empezar por el centro de atención primaria, por el médico generalista, por la vecina que es enfermera, por el pariente que es odontólogo. Cualquier trabajador de la salud tiene alguna experiencia y alguna cancha en la pesquisa, en la detección de un cuadro depresivo que merece atención especializada. Generalmente es el médico generalista, el médico de familia, el médico clínico o el pediatra, que también es un médico generalista, el que termina diciendo esto merece una atención especializada, vamos a buscar un turno con un psiquiatra, pero no de entrada. En el mundo, en este momento, hay más o menos 300 millones de personas con depresión. Es más o menos entre 4 y 5% de la población mundial. Es un número enorme que está en aumento. La franja de mayor incidencia, la franja etaria de mayor incidencia es entre los 30 y los 40 años de edad. Y es la principal causa mundial de discapacidad por enfermedad. Esto se van a acostumbrar seguramente de a poco a escuchar este tipo de términos: discapacidad por enfermedad, días de ausentismo laboral, años perdidos por el padecimiento de una determinada enfermedad. Son distintos indicadores, es decir, números complejos que indican situaciones sanitarias, que a veces utilizamos por el análisis de fenómenos desde el punto de vista global. La depresión es la principal causa de ausentismo laboral y de discapacidad por enfermedad. Afecta más a la mujer que al hombre. Esto es estadístico. No significa que los hombres no nos deprimimos, significa que estadísticamente el porcentaje de las personas deprimidas es un poco más alto en mujeres que en varones. Otro elemento a tener en cuenta es que vivimos en una cultura anti-tristeza. Esto no sucedió siempre así en el pasado. Pero en este momento particular de nuestra civilización, está mal visto ser viejo, está mal visto tener una enfermedad mental, está mal visto tener sobrepeso, ser gordo, está mal visto ser trans, está mal visto estar triste, porque es un bajón, porque la gente triste no consume, no va al shopping a gastar con la tarjeta de crédito. Está mal visto un montón de cuestiones que se convierten luego en prejuicio, en discriminación y en estigma. Van a escuchar la palabra estigma. ¿Qué quiere decir estigma? Esta es una palabra que viene de la religión cristiana, de los estigmas de Cristo, esas ramas con pinches que le hacían doler y sangrar y que se ven en casi todos los crucifijos católicos, no así los protestantes. Estigma es aquello que puede ser visto desde afuera y que se asocia de manera prejuiciosa con alguna condición. Pregúntense ustedes si alguna vez invitaron a su casa a comer a una persona con una depresión o algún compañero o compañera trans que hayan tenido en el colegio o que tengan en la universidad, o a una persona que tiene muchos más kilos de peso que los que prescribe la cultura contemporánea, en donde hay que ser bello y bella, delgado, magro, deportista, tener plata, sonreír, tener ganas, meterle para adelante y ponerle pilas. No se puede siempre. No se puede siempre. Otro día hablaremos del concepto de personalidad, que acá es muy definitorio, pero no tenemos hoy tiempo ni es la idea de la charla de hoy.
Como nuestra cultura no acepta ni acompaña la tristeza, en general se genera está mal dicho, es frecuente que esto produzca vergüenza, pudor de contarlo. Entonces, el personal de salud, de enfermería, de atención primaria, tiene que encontrar los modos de generar espacios de intimidad, sin demasiados ruidos externos, tomarse 5 minutos más, preguntar, contame qué te pasa, dale que te escucho, dale que te creo, decime qué te está pasando. ¿Es necesario hacer tratamiento porque uno tiene una depresión? ¿Siempre tratamiento médico? No. Cuando hay un cuadro de depresión que está bien diagnosticado por personal capacitado, en algunos casos, algunas depresiones reactivas, algunas depresiones leves, pasan solas. La depresión, cuando no pasa sola, requiere de una atención especializada y gran parte de ellas anda muy bien con psicoterapia. Hablar con un profesional, con un psicoterapeuta. Seguramente varios de ustedes hacen terapia y si no lo hacen, les recomiendo en este mismo momento que lo consideren como una opción. No porque les pase algo, sino porque están haciendo un momento de la vida muy especial, estudiando una carrera muy especial, y a veces está bueno tener un espacio para reflexionar sobre quién es uno, de dónde viene, a dónde va, cuáles son los conflictos principales, los temores, los deseos, los anhelos. Las depresiones andan muy bien con psicoterapia. En algunos casos es necesario utilizar medicación psicofarmacológica. Como no estamos hablando hoy de patología, no me voy a detener a hablar de psicofármacos y depresión, solamente decirles para redondear que a veces la depresión forma parte de un cuadro un poco más complejo que se llama trastorno bipolar, en el que se turnan episodios depresivos con episodios maníacos, es decir, lo contrario de la depresión, una excesiva alegría, actividad, etc. Como ustedes ven, los límites para definir emociones normales y emociones patológicas son borrosos. El prejuicio, el estigma, el momento histórico, los valores socioculturales, el poder de la industria farmacéutica, la educación, intervienen mucho en los modos en que que utilizamos para definir dónde está la línea que nunca está tan clara que separa lo soportable de lo insoportable. Tristeza no es depresión, duelo no es depresión. El duelo es el proceso psíquico normal y obligatorio que se desata siempre que el sujeto tiene una pérdida de un objeto importante. Un ser querido, una mascota querida, un campeonato cuando se llega a la final, una relación de pareja, una etapa de la vida, cuando uno deja la adolescencia, entra en la adultez, o cuando una persona se retira, se jubila, deja un trabajo. Tiene una cara positiva y tiene una cara negativa que es la pérdida. La pandemia fue una gran pérdida para todos y todas, económica, psicológica, de oportunidades laborales, de oportunidades de viajes, de personas que quedaron a distancia y no pudimos ver durante mucho tiempo. Toda pérdida conlleva un trabajo de duelo. Freud decía trabajo de duelo. Ese duelo significa estar mal, estar triste, estar con poca pila, hasta que se logra procesarlo y elaborarlo. No es depresión. ¿Un duelo puede llevar a una depresión? Sí, es para discutirlo esto en detalle. Tristeza es una cosa, duelo es otra cosa, depresión es otra cosa. ¿Existe una relación entre depresión y suicidio? Existe una relación entre depresión y suicidio, lo cual no significa que toda persona con una depresión intente quitarse la vida, ni tampoco que toda persona que se suicida es porque estaba deprimida. Luego, en los cursos, en los talleres, en los prácticos, vamos a poder trabajar un poco mejor algunas de estas cosas.
Los dejo entonces con los otros docentes que están presentes en este momento, con el texto que espero que ya hayan leído, para que puedan discutir algunas de las cosas que compartí con ustedes hoy aquí. Y les mando a todas y a todos un abrazo.